Hola, buenas, ¿cómo están, chiquillos? Un gusto saludarlos. Estamos en la segunda clase de nuestra unidad de números, ¿no es cierto? Y vamos a partir con lo que ya habíamos visto originalmente, que es operatoria en racionales. La clase pasada, ¿no es cierto?, que vimos todo lo que es sobre los números reales, ¿no es cierto?, el conjunto de los números reales. Y ahora vamos a ver los números racionales, es decir, el subconjunto, ¿no es cierto?, lo que está adentro. Si se acuerdan del cuadrito, bueno, pueden ver el video también anterior si es que no se acuerdan. Me habla de los números racionales. Y, haciéndole un poco de spoiler, es todos los números que tienen decimales, ¿no es cierto?, los números que pueden ser anotados como fracción. Eso ténganlo en mente. Bueno, tenemos aquí una pregunta PSU. Disculpen por darme el descanso para tomar agua. Pero dice aquí: en cada una de las rectas numéricas que se muestran en 1, 2 y 3, el punto C es un punto tal que C es igual a AB partido 3. ¿En cuál vez de ellas C es 0,3 periódico? Ya, suena muy complicado, ¿no es cierto? Pero aquí nos sale una recta numérica y nos dicen que la distancia, ¿no es cierto?, AC va a ser AB partido 3. Entonces aquí tenemos que hacer una división, ¿no es cierto? Encontrar el valor entre AB, esta recta, o sea, este segmento, perdón, que tenemos acá, AB, y lo vamos a tener que dividir por 3 y nos daría el valor de AC y ver la representación que tenemos acá. Entonces estas cuentas son muy similares, son 0,3, 0,4, 0,33, 0,34, 0,333, 0,444. Bueno, no les voy a dar la respuesta en este momento, esto es para que ustedes lo puedan ver y hacer, y es un poco, bueno, una pregunta, como siempre les digo, PSU 2015, igual un poco antigua, pero es importante poder repasarla y saber de qué, bueno, por ejemplo, este tipo de preguntas es la que están, ¿no es cierto? Bueno, detalle importante, aquí dicen cuál de ellas es C 0,3 periódico. Ya, el 0,3 periódico es muy importante, también lo vamos a ver adelante. Tenemos las definiciones, aquí sale recortando. Y bueno, aquí nos sale que Q, ¿no es cierto?, el número racional, está determinado como A partido B, donde A y B son enteros, es decir, son nuestros números naturales o nuestros números, enteros, ¿no es cierto?, negativos y positivos. Y B es distinto a 0. Esto es muy importante porque cualquier número dividido por 0 no existe. Tenemos un ejemplo aquí de números racionales. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos el 13, ¿no es cierto?, que sería un número natural, cabe dentro de los números racionales. El 0 también, un menos 2, un número negativo también. Y vamos a ver todos estos números hasta lo que tenemos aquí al final, ¿no es cierto? Vamos a tener fracciones negativas, positivas, decimales y decimales periódicos. Bueno, aquí dice que el 14 partido 0 no es racional, dado que la división por 0 no está definida, ¿no es cierto? Aquí dice que B, es decir, el número que está en el denominador, no puede ser 0. Las transformaciones de fracción a decimal. Bueno, esto es lo más simple, ¿no es cierto? Si para transformar una fracción de un número decimal se divide el numerador por el denominador hasta tener resto 0. ¿Qué es esto? La división como nosotros conocemos, ¿no es cierto? Tenemos aquí un tipo de división, ¿no es cierto? Que dice que tenemos el 321 partido 5 y vamos a dividirlo como nosotros conocemos. Bueno, aquí hay una división a lo mejor distinta como ustedes lo hacen, pero es dividir, nada más. No hay nada más complicado. Ustedes elijan el algoritmo de división que ustedes cuenten más fácil para ustedes, pero logran siempre ver, no sé, los divisores de 5, recordarse de los múltiplos, todo ese tipo de cosas que alcanzamos a ver la semana pasada. Luego decimos de un decimal finito a fracción, es decir, al revés, ¿no es cierto? Para transformar de un número decimal finito a fracción se debe contabilizar la cantidad de dígitos decimales, tal que el denominador de la fracción será una potencia de 10 con tantos ceros como dígitos decimales. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos 2,354, es decir, tenemos el
3 dígitos, ¿no es cierto? Después de la coma, el 3, el 5 y el 4, 3 dígitos decimales. Y entonces vamos a tener potencia de 10 con 3 ceros. Es decir, 1 y 3 ceros que lo acompañan. Vamos a notarlo de esta manera. Bueno, este punto que tiene aquí es un punto de miles, la zona coma. Es 2354 partido 1000. Y así podríamos dejarlo expresado. Si es que alguno de ustedes piensa ¿se puede factorizar? Claro que sí, y es importante que lo puedan hacer. Pero dejémoslos ahí hasta el momento. Bueno, esto es muy importante que lo tengan memorizado. Recuerden, ¿cuántos números hay después de la coma? Es cuántos ceros va a tener en el denominador, ¿no es cierto? El 1 va a tener acompañado por esa cantidad de ceros. Decimal periódico a fracción. Y aquí se empieza a poner un poco más complicado o un poco más entretenido, diría yo. Dado a que para transformar un número decimal periódico a fracción se escribe en el numerador todo el número sin la coma, igual que lo habíamos puesto en el decimal puro, ¿no es cierto? El decimal no periódico, menos la parte entera. Ya aquí entonces empieza a cambiar un poco. Y en el denominador, un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Suena como trabalenguas, pero aquí vamos a tener un ejemplo que va a ayudar. Bueno, se llama periodo el conjunto de dígitos que se repite indefinidamente. Va a ser el número que tenga la rayita arriba, ¿no es cierto? Eso es el periodo. Entonces tenemos el 2,1 periódico. Entonces va a ser 2,1111111. El periodo es el número 1, ¿no es cierto? Que se repite sobre 21 menos 2 partido 9. Ya, el 21 es el número, ¿no es cierto? Sin la coma. Le restamos. Dice que le hay que restarle aquí. Bueno, voy a leerlo exactamente para que diga aquí. Menos la parte entera, ¿no es cierto? Es decir, lo que está sin periodo. Partido por un 9. ¿Por qué? Porque solamente el 1 tiene periodo. Así que en este caso, aquí, bueno. Otro ejemplo, el 14,25. El 25 es el periódico, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 14, o sea, 1425 menos 14, lo que no tiene el periodo, ¿no es cierto? La parte entera. Y eso partido 99. Bueno, aquí la parte entera es importante saber de que también es lo que está antes de la coma, ¿no es cierto? Esa es nuestra parte entera. Un poco lo que habíamos visto antes, ¿cierto? La función. Ah, bueno, creo que aún no llegamos a ese punto, de la función parte entera. Bueno, se hace la resta y va a quedar partido 99. Recuerden de que si se puede simplificar, se simplifica. Decimal semiperiódico a fracción, y aquí es un poco más complicado, entonces es importante prestar atención en la definición. Dice, para transformar un número decimal semiperiódico a fracción se escribe en el numerador todo número sin la coma, como ya lo hemos hecho, ¿cierto? El número entero. Menos la parte no periódica, entonces le vamos a restar la parte no periódica, incluyendo la parte entera y el anteperiodo. Y ahí suena un poco más complicado. Olvidémonos de esos momentos. Vamos al denominador, la parte de abajo, y dice un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido por tantos ceros como cifras no tenga el anteperiodo. Ya, aquí está un poco raro, ¿no es cierto? Porque nos pone el término de anteperiodo. Y dice que el anteperiodo es la parte del decimal que no se repite, es decir, lo que no tiene la rayita. Entonces, si es que tiene rayita, vamos a poner 9, y si no tiene la rayita, vamos a poner ceros. Aquí es el ejemplo 5,23 con el 3 periódico, ¿no es cierto? 5,2, 3 periódico. Anteperiodo, ¿no es cierto? Los sin rayita, 2, y periódico, el 3. Entonces, vamos a dar el número entero, que es 523 menos 52, ¿no es cierto? Todo lo que no tenga periodo. Un poco lo que yo le decía antes, ¿no es cierto? Es todo lo que no tiene el periodo. Y le vamos a restar 90. ¿Por qué 90? Ustedes me dicen. Un 9 porque solamente hay un número con rayita. Y un 0 porque hay un número sin rayita después de la coma. Se resta y nos da ese resultado. Aquí abajo vamos a tener el 2,147. Lo mismo. No es necesario nosotros. O sea, no es necesario que nosotros anotemos el anteperiodo y el periodo. Esto es solamente para que ustedes lo puedan ver. A la hora de hacer ejercicio ustedes pueden ir directamente aquí a la resta, ¿no es cierto? El número entero, le restamos lo que no tiene rayita
y lo dividimos por tantos 9 como números con periodo, en este caso 2 9, ¿cierto? 99 y un 0 porque el 1 no tiene la rayita, el 1 no es periódico. Se ve más complicado, ¿no es cierto?, en las definiciones que lo que realmente es en el procedimiento. Entonces es bueno que ustedes hagan harto ejercicio de esto para que se les vaya memorizando y sea fácil de hacerlo. Fracción impropia o número mixto. Ya, bueno, para transformar una fracción impropia, bueno, ahora estamos hablando de fracciones. Vamos a pasar a otro lado. Se divide el numerador por el denominador hasta obtener el cociente entero. Luego se anota tal valor acompañado por una nueva fracción de igual denominador que la inicial, tal que el numerador corresponde al resto de la división. Ya, les leí todo esto para que vean lo complicado que se puede ver explicándolo con palabras, pero siempre es bueno un ejemplo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos una división, ¿no es cierto? Vamos a tener 321 dividido 5. Y aquí los que son rápidos con las matemáticas, con las tablas, a lo mejor se van a dar cuenta de que esta división no me va a dar exacta, como nosotros decimos, no nos va a dar justo, ¿no es cierto? El 321 no es múltiplo de 5, o el 5 no es divisor de 321. Entonces, bueno, aquí vamos a dividir. Bueno, les voy a explicar cómo yo sé, ¿no es cierto? Como es más fácil explicarlo a mí, decimos que no se puede. ¿El 5 cabe en 32? No, no cabe, ¿no es cierto? O sea, en 3, no. Entonces vamos a tomar 32. Y aquí vamos a hacer la división, ¿no es cierto? Bueno, 6 por 5, ¿no es cierto? Le damos 32, nos sobra 2. Después vemos el 4 con 5, nos da 20 y nos sobra 1. Entonces, ¿qué decimos acá? Nos dio un resto, ¿no es cierto? Eso es lo que nos estaba diciendo. La fracción impropia a número mixto, ¿a qué se refiere? La fracción impropia es cuando nos da un resto. Y transformar esto en un número mixto no va a ser nada más que anotarlo de esta forma. Anotamos la fracción, ¿no es cierto? 325, o sea, 21 partido 5, nuestra fracción inicial, y lo vamos a anotar como el número, el 64 que nos dio de resultado, por 1 partido 5. Ese es nuestro número mixto, ¿no sé? O sea, ¿no es cierto? Porque tiene 64, que es un número entero, y el 1/5, que es la fracción. Esto es bueno que ustedes lo sepan solamente por cosas de terminología, puede que les pregunten este tipo de cosas, pero no es algo muy importante que tengan que memorizárselo sí o sí, ¿ya? Esto, como se lo digo, se los paso solamente para que conozcan la terminología. Otra forma de recordar esto, ¿no es cierto? Es, para transformar esto, saber de que nos va a dar un número mixto, va a ser darse cuenta de que no tiene divisor, ¿no es cierto? No se puede simplificar esto, o 321 no es divisible por 5, entonces hacemos nuestra división, como lo conocemos, y el resto va a ser el numerador, y el divisor, el 5 en este caso, va a ser el denominador. Ahí está, lo que es fracción impropia, número mixto. Bueno, vamos a saltar a la parte de el orden. Comparación, fracción a decimal. Bueno, aquí me sale un ejemplo, ¿no es cierto? Dice ordenar de menor a mayor los números. 14 quinceavos, 16 17avos, 12 13avos, ¿no es cierto? Entonces nos dicen, no sé, ordenar estos números, y nosotros decimos, bueno, yo sé ordenar cuando tengo un número entero, ¿no es cierto? El 1 viene antes que el 2 y el 2 viene después que el 0, no sé, es fácil ordenarlo. Pero cuando tenemos fracciones se nos complican un poco las cosas. Entonces dice, al momento de ordenar números fraccionales, en la recta numérica resulta conveniente estudiar sus valores en formato decimal, ¿no es cierto? Entonces aquí está nuestra clave. Si nos dan fracciones es difícil visualizarlas como tal, como número, entonces nos conviene transformarla a decimal. Transformando la fracción a decimal, ¿no es cierto? 14 partido 15, 0,93 con el 3 periódico. 16 partido 17, 0,94, 17, o sea, 1, 7, bla, bla. Y 12 partido 3, este número. Notar el valor de la centésima de cada decimal central. ¿A qué se refiere el valor de la centésima? Recuerden que el primer valor es el decimal, el centésima, y después viene la milésima, ¿no es cierto? Vamos al revés. Dice que 12 partido 3 es menor que 14 partido 15, menor que 16 partido 17. Si es que no lo ven, recuerden de que
en el decimal, o sea, cuando estamos viendo números con decimales muy grandes y todos se parecen, vamos a tener que ir comparando, ¿cierto? El 0 con el 0 con el 0 son todos iguales, entonces nos pasamos al otro. El 9 con el 9 con el 9 son todos iguales y nos pasamos al otro. Y aquí vamos a ver que vamos a tener un 3, un 4 y un 2. A eso se refería. Al ver la centésima, donde está el 3, el 4 y el 2, nos damos cuenta de que, bueno, de atrás para adelante, el más pequeño va a ser el 2, el 12 partido 3. El que sigue después va a ser el 3, ¿no es cierto? Que tenemos acá, que va a ser el 14 partido 15. Y después vamos a tener el 4, el 16 partido 17. No es muy difícil. Lo único que tienen que saber es saber transformar, ¿no es cierto? De decimal a... o sea, de fracción a decimal. Luego, comparando dos o más fracciones, para comparar o ordenar la receta numérica, o sea, en la recta numérica, dos fracciones se debe multiplicar en forma cruzada los denominadores con los numeradores, y según el valor del producto obtenido resulta posible finalmente establecer qué fracción es mayor. Esto suena muy raro, ¿no es cierto? Veamos el ejemplo. Si tienen dos fracciones, estas que están acá, esta está acá, ¿cuál de ellas será la menor? Se multiplica cruzado denominadores por numeradores, es decir, 12 por 6 y 11 por 7. Aquí me lo tiro al revés. Me da que 77 es mayor que 72. Entonces, el 11 partido 12 es mayor que el 6 partido 7. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, esto es una propiedad que muy poca gente la usa normalmente, ¿no es cierto? Otra forma de hacerlo es como lo habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Dividimos solamente, pero aquí sí, multiplicamos el numerador, recuerden que la parte de arriba, por el denominador del otro, y así de igual manera el numerador de nuestra segunda fracción por el denominador de la primera, nos van a dar que la multiplicación del numerador con el denominador del otro va a ser nuestro número, y así al revés. No sé si me expliqué bien o no, pero aquí en el ejemplo se muestra, ¿no es cierto? El numerador de la fracción 1 con el denominador de la fracción 2, y luego el numerador de la fracción 2 por el denominador de la fracción 1, ¿no es cierto? El cual tiene el numerador primero, cuál es el más grande. Bueno, a cuál depende de estos números, y los comparamos. Para aproximar, vamos a tener que aproximar. Bueno, hay distintos tipos de aproximaciones. Vamos a tener que la aproximación por exceso, que se refiere a la aproximación con el número que está más cercano, pero mayor, ¿ya? Bueno, aquí nos dice aproximar por exceso en la enésima cifra. Es decir, aquí nos van a decir que aproximar por exceso a la primera cifra del decimal, a la segunda cifra del decimal, a la tercera cifra del decimal. Así que saber, muchas veces nos van a tomar solamente con el nombre, ¿no es cierto? A la décima, centésima, milésima. Hay que saber a cuál se refiere, a cuál cifra del decimal se refiere. Ejemplo, aproximar por exceso a la centésima, ¿ya? Entonces centésima, ya sabemos de que se refiere a 100, entonces son dos números, ¿no es cierto? El 1 y el 3. Entonces vamos a tener que encontrar la centésima. Aquí está nuestro 3. Y lo aproximamos por exceso, ¿no es cierto? Aquí sale que es n más 1. Por lo tanto será 2,14. Siempre se aproxima hacia el número mayor, ¿no es cierto? Pero en el lugar que uno dice, si es a la centésima por exceso, la centésima se le agrega 1. Eso está diciendo que es n más 1. Importante que esto es diferente cuando uno dice, no se puede aproximar cuando, no sé, pues, tenemos las notas, nosotros decimos, profe, tengo un 61,5, entonces un 62, ya. En este caso, ¿no es cierto?, estamos aproximando, pero estamos usando otro tipo de aproximación, porque solo si tenemos un 61,2, entonces se aproxima a un 62, ¿no es cierto? Se mantiene como 61 y jodiste. Sería maravilloso que todas las notas se aproximan por el exceso, porque así tendríamos todas mejores notas. Pero recordad que la aproximación por exceso siempre nos va a decir si es centésima, el número que está en la parte de la centésima. Milésima, también así. Millonésima y otras, que no me acuerdo en este momento. Aquí está el nombre de aproximación por defecto, pero más se conoce como truncamiento. Cuando se trunca un decimal, se refiere a que se corta, es decir, de que como está se termina. Dice aproximar por defecto o truncar a la décima.
Entonces va a tener 0,998. Truncar significa cortar, entonces encontramos la décima y ahí se termina. Entonces todo lo que está atrás desaparece, ¿no es cierto? Se trunca y queda ahí. Por redondeo, y este es el que nosotros conocemos en las notas, como yo les decía. Cuando aproximamos por redondeo, bueno, es como la ley de redondeo, ¿no es cierto?, de las monedas. Si es que tenemos sobre 5, se aumenta. Si tenemos bajo de 5, se mantiene igual. Eso estoy diciendo. Aproximamos por redondeo a la 10 milésima. Ya hay que encontrar la 10 milésima. Bueno, la 10 milésima tenemos que pensar, ¿no es cierto? Primero es la décima, la centésima, la milésima, la... me perdí. Décima, centésima, milésima, millonésima y después está la 10 milésima. Ya, son nombres muy raros. Hay que conocerlo esto. Perdón, me equivoqué. Claro, 10 milésima viene antes de la millonésima. Ahí sí. Claro, milésima, 10 milésima es como 10.000. Ahí uno lo saca. Y vamos a ver de que el número que está antes, ¿no es cierto? Cuando dice la 10 milésima o la milésima, vamos a ver el número que está antes. Como nosotros siempre aproximamos nuestras notas, ¿no es cierto? Volver a ver mi ejemplo, vamos a tener un 6,2,5. No vemos el 6,2, ¿no es cierto? Vemos el 6,2,5, el que viene después. Y se aproxima a la anterior. Va a pasar un 6,3. Aquí nos da el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a tener este 3,25321. Como este 1 no es mayor que 5, no se aproxima, se corta, ¿no es cierto? Va a quedar como truncado. Ya que aquí yo tuviera otro ejemplo, voy a aprovechar de rayar. Tuviera un 3,125, no sé, 6, 0, etc. ¿Ya? Y yo le digo aproximar, no sé, a la milésima. Por redondeo, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces van a encontrar la décima, centésima, milésima. Y aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener que aproximar en el que viene antes. Digamos que tenemos un 6, ¿no es cierto? Como tenemos un 6 y es mayor que 5, se aproxima el que viene después. Vamos a anotar 3,12 y se le suma 1, va a quedar 6. ¿Ya? Esto fue porque yo dije que fuera a la milésima. Sé que escribo muy feo, pero es solamente para el ejemplo, ¿cierto? Recuerden que estoy con mouse y no se puede hacer mucho más. Bueno, ahora vamos a la parte que realmente nos importa, que es la operatoria en Q, amplificación y simplificación. La amplificación de una fracción significa multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Esto es muy importante a la hora cuando estemos sumando y restando fracciones. ¿Por qué? Porque para ahorrarnos sacar un mínimo común múltiplo podemos amplificar. Y algunas veces podemos simplificar. Bueno, amplificar la fracción de 2 partido 3 por 6 resulta en 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Ya, eso es amplificar. Claro, amplificar, formar una fracción equivalente al original. Recuerden que equivalente no es lo mismo que igual, sino que es parecida, ¿no es cierto? Es como comparten las mismas propiedades, pero no es exactamente lo mismo. Pero me sirve, ¿no es cierto? Se me perdió aquí el mouse. Bueno, aquí voy a dar un ejemplo de lo que yo le decía. Si es que nosotros tenemos, no sé, una suma de fracciones, vamos a tener, tomemos, no sé, un número fácil, 1 partido 2. Ya esto le queremos sumar 3 partido 4. Y tendríamos que sacar el mínimo múltiplo, ¿no es cierto? Entre 2 y 4. Bueno, esto es un poco más fácil, pero si yo quiero hacerlo aún más fácil, yo puedo amplificar esta primera fracción. ¿Amplificarlo por cuánto? Por algo que me dé este mismo denominador. ¿Qué estoy hablando? Multiplicamos, no sé, esto por ejemplo por 2 partido 2. Y esto nos va a dar, voy a anotarlo aquí abajo, 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4.
Y aquí es más fácil sumarlo, ¿por qué? Porque vamos a tener el mismo denominador. Entonces solamente se suma hacia el lado lo que está en el numerador. El denominador sabemos que va a seguir siendo 4. El mismo múltiplo entre 4 y 4 es 4. Eso es fácil. Y 2 más 3, 5. Y nos sale un poco más rápido. ¿Ya? A lo mejor no tienen que hacer esta multiplicación. Puede hacerlo mentalmente o anotarlo en un lado. No sé. Siempre digo estas formas para hacerlo un poco más rápido. Aquí tenemos que sacar el mismo múltiplo. Obviamente si es que es más largo hacer la tablita, bla, bla, bla. Y eso te quita más tiempo. Luego vamos a la segunda parte. Lo que ya conocemos un poco más, y es muy importante que siempre lo hagan, siempre traten de simplificar sus resultados. Es la simplificación, entonces vamos a tener una fracción y tenemos que simplificarla. Dice que se puede simplificar por 3. Aquí es muy importante que conozcan los múltiplos y los divisores de los componentes de la fracción para que puedan simplificar de una forma más rápida. Entonces aquí dice que se puede simplificar por 3, bueno, y se divide por 3 arriba y abajo. Eso siempre es lo que ha sido simplificado, ¿cierto? Dividimos por el mismo número arriba y abajo para que nos quede una fracción más pequeña. Bueno, aquí este 9 partido 15 se puede seguir simplificando, ¿cierto? Claro que sí, porque el 9 pertenece a la tabla del 3, también el 15. Lo simplificamos por 3. A ver, parecen unas caritas estos 3. Y nos va a dar que 9 partido 3 es 3 y 15 partido 3 es 5. Y ahí terminamos de simplificar, ¿cierto? Sería la simplificación más pequeña que se puede hacer. Luego vamos... voy a entregarle un truco mientras tanto que estamos aquí. Voy a ver esto de simplificar. Muchas veces nos dicen, ¿cómo sé cuándo se puede simplificar algo? No sé, si es que tenemos puros números pares, no sé, 4 partido 80, ese es un 4. Y ambos son par, yo sé que sí o sí se va a poder simplificar por 2. Eso es fácil, ¿no es cierto? Porque todo número par pertenece a la tabla del 2. En el caso del 3, si es que tenemos números muy grandes, no sé, 45 y 27, están en la tabla del 3 que nosotros conocemos, ¿no es cierto? 3 por 9, 27 y bueno, aquí es 3 por 15, un poco más difícil, pero algunos saben qué es. Pero si es que no se les ocurre y ustedes piensan, puede ser que sea divisible por 3, pueden hacer aquí es sumar estos dos números. El 2 más 7 nos da 9 y 9 sí es divisible por 3, entonces 27 es divisor de 3, o sea, puede ser divisible por 3. Lo mismo con el 45, 4 más 5, esto también me da 9. Y como el 9 es de la tabla del 3, el 45 es de la tabla del 3. ¿Ya? Es un poco un truco que sirve para comprobar si es que es divisible o no. De que sea 9 da lo mismo, puede darme otro número. Por ejemplo, no se me ocurre qué número en este momento. No sé, el 180. Ah, bueno, eso me va a dar 9. Bueno, pero para que sepan, sirve en este caso. Operatoria con Q, división y sustracción. Disculpen. Bueno, existen distintas maneras de sumar o restar fracciones y las ejemplificamos. Si los denominadores son iguales, un poco lo que le decía yo, ¿no es cierto? Se suma los numeradores. Y también en la resta, ¿no es cierto? Si los denominadores son iguales, se restan los numeradores. Si uno de los denominadores es múltiplo del otro, ¿qué se refiere? De que en este caso el número más grande sea un múltiplo del número más pequeño. En este caso 15 por 3 da 45, creo. Y claro, aquí lo mostramos, ¿no es cierto? El 15 cabe 3 veces en 45, entonces va a ser 2 por 3. Y el 45 cabe una vez en 45, entonces 7 por 1. Y sumamos el resto hacia el lado. Lo mismo con la resta, ya en este caso. En este caso, si es que resta también, no sé, pues vamos a tener 1 partido 3 menos 2 partido 6. El 6, o sea, el 3 cabe 2 veces en el 6, entonces va a ser múltiplo, ¿no es cierto? El 6 de 3. 3 cuántas veces caen en 3. O sea, 3 cuántas veces caen en 6, 2 veces. 2 por 1 da 2. 6 cuántas veces caen en 6, 1. 1 por 2, 2. Y se resta. Ya es lo mismo en la resta que en la suma. Esa resta se la dejo a ustedes porque es muy fácil. Seguimos.
si los denominadores son primos entre sí, ¿ya? Se vería que son primos de que el 5 y el 8, bueno, el 8 no es un número primo, ¿no es cierto? Pero el 5 y el 8 no son divisibles entre ellos, o uno no es múltiplo del otro. En este caso, ¿qué vamos a tener que hacer? Podemos multiplicarlo. 5 por 8 me da 40, claro. Y aquí, claro, me había perdido. Está al revés esto. Aquí el 7 tiene que ser negro y el 5 tiene que ser rojo. Pero bueno, da lo mismo. ¿Puedo parar aquí o no? No. Para que no sea tan feo. Pero bueno, 5 por 8 me da 40. ¿Ya? A lo mejor muchas veces puede que no sea el mínimo como un múltiplo, pero va a ser un múltiplo. Y después se puede simplificar. A lo mejor un poco más rápido hacer así que hacer la tabla. Yo siempre enseño a hacer la tabla, pero la tabla siempre es como el método más lento de hacer las cosas. Bueno, aquí lo bueno de que multiplicar 5 por 8, que va a dar 40, yo sé que el 5 va a caber 8 veces en 40. Y aquí va a ser 4 por 8, y el 8 va a caer 5 veces en 40. Entonces 5 por 7. Y después puede que se necesita simplificar y puede que no. Y finalmente el último método, ¿ven? Como muestra aquí, va a ser el mínimo múltiplo. Y para encontrar este necesitamos hacer la tablita. En estos casos, no sé, cuando tenemos dos números que a lo mejor tienen un mínimo múltiplo, de que no son primos entre sí, también se puede multiplicar 12 por 18, pero nos va a dar un número muy grande. Entonces por eso no conviene mucho. Ignoremos ahí. Vamos a la multiplicación rápidamente. La multiplicación es muy simple. ¿Qué tenemos que hacer en caso de multiplicación de fracciones? Multiplicar hacia el lado. Es decir, multiplicar, en este ejemplo, menos 4 por 7 y 5 por 8. Multiplicamos hacia el lado y después, en este caso, se podría simplificar, ¿cierto? Por 2 o por 4, hay que ver. Propiedades. Para la multiplicación se cumplen las mismas propiedades que en Z, ¿ya? Z, recuerden que son los números enteros, los negativos y positivos, solo que se agrega la siguiente. El elemento inverso multiplicativo o recíproco, todo número racional distinto de 0, posee un elemento recíproco que cumple. Aquí esto está muy raro, aparte que aún no vemos lo que es potencias, y potencias negativas es un poco más complicado, pero ¿qué voy a decir? De que el inverso multiplicativo o recíproco de 2 partido 9 es 9 partido 2. Es decir, lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. Se invierte la fracción. Ese es el inverso o el recíproco. Se invierte la fracción. Y si en el caso de que sea un decimal, ya saben, en decimal pueden transformarlo en fracción y se invierte también. Y si es que fuera un número entero, bueno, es el número entero partido en 1, que va a ser 1 partido del número entero. Voy a anotarlo esto para que lo que acabo de decir, para que lo vean. Si que tenemos, no sé, un número entero, digamos 5, y queremos encontrar el inverso multiplicativo, recuerden cuando el 5 está solito, siempre está partido por 1. Entonces el inverso multiplicativo sería 1 partido 5 o 1/5. ¿Ya? ¿Esto qué va a pasar? Y aquí un poco lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Si multiplicamos estas dos cosas, 5 partido 1 por 1 partido 5 nos va a dar 5 partido 5, que es lo mismo que decir 1. Ya, aquí no está diciendo eso. Multiplicar el número por su inverso siempre nos va a dar 1. Operaciones en Q, la división. Y la división siempre se explica de distintas formas. ¿Ya? Yo siempre voy a explicar mi forma, que a lo mejor para mí es más simple, pero puede que ustedes tengan otras. Se multiplica el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Entonces vamos a tener el dividendo, menos 4 partido 5, dividido 7 partido 8, que es el divisor. Y aquí, ¿qué hacen? Invierten, ¿no es cierto? La segunda. Es decir, el divisor pasa a tener su inverso multiplicativo, que había explicado recién. El denominador va a pasar al numerador y el numerador va a pasar al denominador. Siempre siento que esta es la forma más fácil de hacer las cosas.
¿ya? Porque multiplicar, recuerden que se multiplica hacia el lado. Bueno, eso es muy importante. La división va a pasar de división a multiplicación, entonces se multiplica hacia el lado y es más fácil. Hay gente, bueno, antes de multiplicar las fracciones conviene simplificar lo más posible. Pero hay gente que les enseñan de esta forma. Tenemos 1 partido 2 y todo esto dividido en 3 partido 4. Cuando lo tenemos de esta forma es un poco difícil de verlo. Recuerden de que el número que está arriba es el dividendo y lo que está abajo es el divisor. Todo esto sería el divisor, ¿no es cierto? Entonces toman esto y lo dan vuelta. Hay gente que dice los externos con los externos y los internos con los internos. También es una forma de hacerlo, pero siento que es un poco más complicado de visualizarlo. Yo siempre voy a recomendar mantener el primero y invertir el segundo multiplicando. Y en estos casos se puede simplificar, no sé, el 2 con el 4 se puede simplificar cruzado, no hay ningún problema. Aquí queda 2 y queda 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Y volvemos a nuestra pregunta PSU. Tan, 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 tan. Entonces, según ustedes, ¿cuál es la respuesta correcta? Te los voy a dejar por el día de hoy para que ustedes lo puedan hacer. Aquí hay hartas pistas que nos dan, ¿no es cierto? Cada una de las rectas numéricas se muestran. Aquí tenemos estas 3 rectas numéricas. El punto C se muestra el punto C, tal que AC, esta distancia de acá, es AB partido 3 de partida. ¿Cuánto es AB? AB en cada uno de estos, ¿no es cierto? AB sería, aquí va a ser 0,1. Aquí va a ser, hay que restarle al más grande, ¿no es cierto? En este caso, así lo estoy encontrando, ¿no es cierto? A 130, o sea, 0,34 le restamos 0,33. En este caso 0,444 le restamos 0,333. Esto sería 0,01, ¿no es cierto? Si no me fallan las matemáticas, lo estoy haciendo todo esto mental. Y en este caso sería 0,111. Eso sería AB. AB y AB. Ahora tenemos que eso dividirlo por 3. Dividirlo por 3 y dividirlo por 3. ¿No es cierto? Que eso me dice la fórmula. AB partido 3. ¿Ya? A lo mejor dicen, esto es muy complicado. A lo mejor nos conviene transformar esto en fracción y después dividirlo por 3. Puede que sea una buena opción. O pueden tratar de dividirlo así inmediatamente. A lo mejor un poco más difícil. No voy a... Bueno, voy a darle el tiempo. Ustedes pueden pausarlo para hacerlo, pero les voy a dar la respuesta. Y antes de que termine la clase, quiero que recuerden que, bueno, aquí está la alternativa correcta, la D, 1 y 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el 0,3 periódico. El periódico es muy importante. Pero recordarles que les voy a, junto con esta clase, les subimos el desarrollo de la guía anterior y les voy a entregar la guía nueva de hoy día. Recordar de que a la siguiente clase vamos a tener la llamada por Zoom para todo el tipo de consultas, preguntas, dudas y otros. Esos chiquillos, que estén muy bien y estén atentos a todos los mensajes, webclass y correos que me envíen. Chao,